Y en terminar, la gloria de Dios empieza a salir y empieza a resplandecer y empieza a hacer bonanzas y entonces empieza a salir esa estrella de la mañana a donde podemos decirle gracias, Señor, porque tú eres fiel a pesar de que muchas veces a nosotros nos cuesta poder creer en esos momentos críticos, difíciles y esas crisis emocionales. Nos cuesta poder creer que Dios es fiel, pero hoy podemos decirle a Dios, ¿cuánto le pueden decir en esta mañana? Dios es fiel. Él es fiel. Y por más que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y qué importante que eso en nuestra vida nos traiga una esperanza viva. ¿Qué sería si Dios no fuese fiel? ¿Qué sería del hombre y de la mujer si la fidelidad de Dios se extinguiría? Si la fidelidad de Dios se agotaría, si sería simplemente un momento y simplemente un espacio. ¿Qué sería si la fidelidad de Dios sería por épocas? Tendríamos que aprovechar ese momento y nada más. Pero la fidelidad de Dios es por los siglos de los siglos. Y en cada momento siempre la fidelidad de Dios va a estar sobre nuestra vida. Muchas veces la vamos a sentir de una forma especial. Y muchas veces la vamos a sentir muy por encima. Porque nuestro corazón por ahí no está como tiene que estar. Y es su nombre. Cuando Dios desde los cielos se abría y empezaba a caer una voz del cielo, a descender algo fuerte que todos los hombres podían oír, se aturdieron y decía Dios: este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Yo me complazco que mi Hijo está haciendo lo que yo le envié, a pesar que ha tenido tentación. A pesar de que el diablo lo quiso engañar, Él se mantuvo de pie. Por eso, cuando uno comete algún hecho que no es agradable al Padre, y cuando uno permanece firme en el campo de batalla, con la bandera en alto, la esencia y el sabor a la victoria no son las mismas. Y a su nombre, decirle a tu hermano: ¿cómo estás en el campo de batalla? Decíselo. ¿Estás con la bandera en alto? Gloria al Señor. Hay bandera en alto. O muchas veces la bandera está llena de agujeros, está toda sucia. Amén. Y está toda andrajosa, caída, que refleja nuestra forma de vida con la cual nosotros vivimos, y a su nombre. Qué importante saber cómo está nuestro corazón, evaluar y poder meditar. Decía la palabra de Dios a Jeremías que pueda meditar en sus caminos y en sus obras, y a su nombre. Y le podía estar diciendo a través de Jeremías también al pueblo, pero yo creo que Dios hablaba con Jeremías porque era lo que Dios, a quien Dios había escogido, para que él pueda llevar una palabra de aliento, de esperanza, una palabra de corrección, una palabra segura como profeta, porque la palabra profética, la palabra más profética y la más segura es la palabra de Dios. Y cuando Dios te pone una palabra en tu vida, siendo un instrumento de honra en las manos de Dios, esa palabra es profética, es segura, porque es la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios a través del pastor, a través de los siervos, quizás muchas veces dura, quizás muchas veces es recia, áspera, pero es palabra profética de Dios, es palabra de vida, es palabra que infunde fe, aliento y corta lo que nos sirve aunque duela, porque Jeremías por ahí tenía que hablar cosas que le dolían y que no quería, pero la palabra de Dios le decía: yo estoy contigo, no te caigas, no desmayes, levántate, sos un muro de hierro fortificado, yo voy a estar contigo, pelearán en contra de ti, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo. Cuando uno dispone ese corazón, no se preocupa que
dicen los demás. Y a su nombre. Cuando uno tiene esa actitud y recibe esa palabra, no se preocupa qué es lo que dicen los demás, como dice la alabanza. No importa lo que piensen de mí. Beso tus pies delante de todos. Esa mujer se acercó cuando Jesús estaba con todos los discípulos, con los fariseos. Un hombre también muy rico. Y dentro de esa actitud estaba un hombre egoísta. Había un hombre que no pensaba y no miraba como Cristo, sino miraba sus intereses. Se preocupaba por sus intereses y no por el interés de las vidas, y a su nombre. Y ahí estaba quien Dios le había confiado, la bolsa del dinero. ¿Qué problema es tener la bolsa del dinero? Y a su nombre. Decirle a tu hermano, ¿qué problema es manejar dinero muchas veces? Decíselo. ¿Qué problema es manejar dinero? Pero ¿sabe cuándo es problema? Cuando el corazón deja de poner a Dios en primer lugar y empezamos a poner nuestra vista en cosas que se ven. Las que se ven pasan. Las que no se ven duran para siempre. Y Jesús le decía, Judas, no te preocupes porque los pecadores, porque aquellos que están afuera, vos los vas a tener siempre al lado tuyo, pero a mí no siempre me vas a tener. Deja que esta mujer quiere ungir mis pies y quiere besarlo y no importa lo que diga ni lo que piense, porque es la oportunidad de ella. Y él estaba con él y no se daba cuenta que él estaba todos los días teniendo la oportunidad de amarlo, de besar los pies, de bendecir a Cristo, de honrarlo. ¿Sabe que muchas veces nuestro corazón es egoísta? Y empezamos a poner nuestra mirada en las cosas que se ven y dejamos poner la mirada en las cosas que no se ven, que no entendemos. Y por no entender, muchas veces pecamos por no entender las cosas de Dios. Y a su nombre. Y no entendemos porque dice la palabra del Señor que todas las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. Si usted busca el Espíritu, Dios le va a revelar. Dice la palabra que Jesús decía, porque las reveladas son para mis hijos, mas aquellos que no son mis hijos. No. ¿Y sabe cómo Dios identifica a su hijo? Cómo Dios los mira y se da cuenta quiénes son sus hijos. Porque dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas reconocen al pastor y a su nombre. Y cuando reconocen al pastor, se dejan guiar por el pastor. Cuando reconocen la voz del pastor, la escuchan y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y si la obedecen, ¿qué genera en tu vida la obediencia? La obediencia produce y genera bendición. Cuando la voz de Dios cae y sale a través del pastor, genera en la persona una actitud de avanzar, una actitud de progresar. Cuando la persona obedece la voz del pastor, la bendición de Dios ya está de antemano preparada para tu vida. Y a pesar de que muchas veces sea difícil de obedecer, la gloria de Dios es más grande y es más fuerte que lo difícil que te cuesta obedecer. Y a su nombre. Dice Pablo, tenía una debilidad grande en su vida. Y era un apóstol que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Era un apóstol escogido por Dios, la cual levantaba las manos y Dios calmaba la tempestad. Era el apóstol la cual ponía las manos sobre aquel hombre que estaba pasando un momento crítico y Dios revirtió esa situación. Era tan poderosa la unción sobre su vida que le picó una serpiente mortal y el hombre se mantuvo de pie y se mantuvo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Cuando la gloria de Dios y la gracia de Dios está sobre el hombre y la mujer que obedece a Dios, la gloria de Dios le acompaña. Cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto en obediencia, la nube lo acompañaba. Cuando el calor del desierto era tan fuerte y abrasador, la nube de Dios los cuidaba. Y no eran 10 y no eran 20, eran millones. Cuando de noche caminaban en el frío, esa columna de fuego no solamente alumbraba el camino que seguían, sino también los calentaba del calor de un desierto. ¿Cuántos saben lo que es un clima del desierto? No porque han ido, sino porque lo han estudiado. Yo nunca fui. Amén. Pero me imagino, porque sé que miro mucho documental y sé lo que en el desierto genera el clima. ¿Qué genera en un desierto? Tormentas de arena, frío, calor. Amén. O sea que es un desierto. Es un momento feo pasar en el desierto. ¿Cuántos quieren pasar el desierto? ¿Cuántos quieren vivir el desierto? No se apresure a responder, porque podemos muchas veces equivocar. Podemos decir que no, o podemos decir que sí, pero hay una sola verdad. De que si nosotros vivimos el desierto, la mejor opción es vivirlo en obediencia bajo la mano de Dios, porque Él va a tener cuidado sobre ti. Si decimos que no, entonces no queremos enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Si decimos que sí, debemos saber que el compromiso que tomamos tiene que ser bajo la obediencia de Dios, porque bajo la obediencia Dios envía el maná, Dios envía el fuego para calentarte, para cuidarte, para guiarte por las noches. Dios envía la nube para que no te asoles, amén. Y Dios te provee el agua sobre la peña. Eso es lo que recibía el pueblo de Dios en la obediencia. Pero hubo un momento que el pueblo de Dios desobedeció y ya la nube no lo seguía y ya tenían calor. Y ya la columna de fuego no los acompañaba y no tenían guía, sino que tenían frío también. Ya no tenían agua, tenían sed. Y ya no comían porque el maná de Dios no les proveía el Señor. Entonces empezaron a tener problemas y se dieron cuenta que se habían alejado de lo que Dios les había prometido. Cuando Dios promete, Dios cumple. Pero cuando Dios promete y el hombre no cumple con Dios, el hombre se aleja, no Dios, el hombre se aleja. Dios sigue con lo que están cumpliendo. El hombre se aleja y se pierde, de tal manera que termina como un animal irracional, dice. Un hombre en la Biblia como Nabucodonosor, un rey, un hombre que Dios le había dado la gracia para poder levantar una ciudad tremenda. Pero en su corazón, las 5 oportunidades que tuvo de Dios a través del sueño, no las aprovechó. Y en la última, renunció a la humildad y engrandeció su nombre y no el nombre de Jehová. Y el Señor lo derribó como un árbol frondoso, cayó tan alto, tan grande la soberbia, que terminó siendo como un animal, cayéndole el rocío por cada madrugada, comiendo como un animal, su aspecto era como un animal. Y después de 7 tiempos, la gloria de Dios cayó un día sobre él y le permitió arrepentirse. Y eso es lo que causa la desobediencia. Lo que causa la desobediencia es perder reinado, como Saúl. Perder un reinado por simplemente hacer como uno le parece y no como Dios dijo, y a su nombre. Total, lo estoy haciendo igual. A Dios le va a agradar. Total, Dios me dijo que lo haga así, pero para mí mejor me pareció hacerlo así. Total, lo estoy haciendo igual.